Roberto Santana vuelve a desmentir al gobierno y deja muy mal parado al presidente Abinader con el predicamento de que si el crimen organizado no funciona en el país, no opera en el país, ¿de dónde viene la droga? Y estamos hablando de la misma persona que denunció que en la cárcel de la Victoria el alcalde recibe semanalmente 7 millones de pesos por temas de corrupción. Eso quedó en el aire. Ni se investigó, ni se profundizó. Eso murió ahí. Para que ustedes vean el poder que tiene el crimen organizado. Señores, la criminalidad. Y estamos hablando del asesor del Poder Ejecutivo en materia de seguridad y penitenciaria, Roberto Santana. Pero no se queda ahí, porque el mismo Roberto Santana no solamente denunció eso, sino que también denunció que fue una aberración, un abuso y un despilfarro no poner en funcionamiento las parras, ustedes recordarán, porque era supuestamente el cuerpo del delito y que se desperdició y se botó una cantidad de dinero enorme. Y a su vez, que luego de que él fue colocado como asesor honorífico, recuerden ustedes, para mejorar el sistema penitenciario, también denunció que lo merenguearon en el gobierno, que tanto en obras públicas como en el MIBET, que hicieron una especie de acuerdo para mejorar las cárceles con unas indicaciones que él dio para este fin. Al final le dieron vueltas y ¿en qué quedó eso? No se profundizó, por lo cual él está siendo subutilizado, o por lo menos su nombre, su perfil y su prestigio en esas materias lo tienen como parte de un currículum para presentar la buena intención del gobierno, aunque no hay dicha acción. Y yo quiero que ustedes escuchen las palabras de Roberto Santana, se lo voy a poner para que tengan el justo contexto, porque él no solamente desmintió al gobierno y al presidente Abinader, lo contrario totalmente. Olvídense de que la DEA lo contradijo y después que vino un vocero que no, que donde dije digo Diego, que sí, que apoya la palabra del presidente. Olvídense de eso. Estamos hablando de un funcionario del gobierno actual que conoce del tema, que está aquí, no como ese vocero que aunque es de la región, no está aquí, no conoce la intríngulis del tema o no es su prioridad. Él es un individuo que está aquí, que está en el gobierno, colaborando del presidente Abinader. Y no fue solamente contundente con sus declaraciones, sino que lo matizó en su justa dimensión, haciendo señalamiento de la gravedad y del tortuoso camino que estamos llevando con el tema. Escuchemos a Roberto Santana. Atención, estoy escuchando una discusión de que si el crimen organizado está aquí, internacional está aquí o no. Se lo digo a la sociedad, se lo digo al Estado, se lo digo al gobierno, que a veces oigo funcionarios hablando. No se confundan. El crimen organizado internacional está aquí hace años. El tema es la dimensión en la que está participando, pero está aquí. Y cuídese, sociedad dominicana, lo voy a decir, cuídese de que aquí no caigamos en la situación del Salvador, que Bukele se vio lo que hubo que hacer, que es una medida extrema, pero es porque había una situación extrema en El Salvador, la situación de Guatemala, la situación de Honduras, la situación de Ecuador. Cuídense de eso, porque si eso llega, producto de nuestra irresponsabilidad y de nuestra inacción como sociedad y como Estado, nosotros vamos a tener comprometida la gobernabilidad del país. En esos países, los funcionarios, una parte de los funcionarios de manera encubierta y algunos de manera más o menos abierta, son de esos grupos criminales. Una parte de los legisladores son de esos grupos criminales. O sea, atención, por favor, atención. No le voy a recordar que Pablo Escobar era diputado. Claro. No le voy a recordar eso, para que no nos deslicemos a eso. No vengamos entre nosotros a engañarnos con el cuento. No, aquí no hay crimen organizado. Sí, aquí hay crimen organizado. Hace mucho tiempo, no ahora porque llegó a Luis Abinader, no. Es que el crimen organizado tiene este lugar como un lugar de ruta. Porque esa bendita droga que viene y pasa por los puertos, ¿quién es que lo mandan? Las monjas, los curas, es el crimen organizado. ¿Y desde cuándo está pasando aquí? Hace muchos años. No nos hagamos los locos con ese problema. O sea, de México, de... Ahí ustedes pudieron escuchar contundentemente cómo Roberto Santana contradice al presidente directamente. Que el presidente dice, no, aquí el cártel no opera, que eso es el crimen organizado. A que se refiere Roberto Santana, dice, bueno, no es uno, sino todos. Opera aquí el crimen organizado porque son ellos que mandan las drogas. Presidente, ¿quién es que la manda? Y cuando hacen referencia a
a Pablo Escobar, que fue diputado, evidentemente está haciendo inferencia a lo que está pasando en la República Dominicana, que él tiene el temor, aunque se fue al extremo, de que aquí pudiera pasar lo que pasó en El Salvador. Y él lo dice porque, miren, y no es este país donde hay un diputado condenado por narcotráfico, Miguel Gutiérrez. Y no es en este país, en la República Dominicana, donde hay un alcalde, Yamila Abreu, también por narco, y otra diputada, la esposa de Miki López, la señora Pilarte, condenada también, y otros implicados en el narco. No estamos hablando de gente vinculada, como siempre se ha hablado, que en el pasado, que durante el gobierno de Hipólito, que Quirino, que fue jefe de campaña y que lo ascendieron. No, no. Estamos hablando de que un dirigente de un partido político importante le dio entrada al narco para que el narco no solamente financiara campañas, ni metiera dinero sucio a los partidos políticos, ni le lavara, no. Para tener poder político y alcanzar una curul, inclusive uno que le dieron un decreto en Comunidad Digna, que está vinculado también a un tema de narco. El presidente tuvo que firmar de puño y letra un decreto presidencial para un agente vinculado al narco. Y todo esto, que es el gobierno de las primeras veces, pasó por primera vez en la República Dominicana. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Para dónde nos encaminamos? Y es el cuestionamiento que hace Roberto Santana de manera responsable. Entonces, cuando ustedes escuchan al gobierno y al presidente de la República que lo ponen a decir eso, por eso yo le he advertido al presidente, deje de hacer la semanal. Yo tengo un candidato. Y los funcionarios que están desesperados por mantenerse ahí en la teta del gobierno y mucho más los que aspiran a presidente, lo van a poner a decir cualquier cosa. Y usted quiere creer eso. Lo quiere creer porque quiere terminar bien. Pero ¿cómo es posible que un presidente de la República, que es presidente del partido de gobierno, de ese mismo partido donde pertenece ese narcodiputado confeso y es condenado en los Estados Unidos? Porque él lo sabe. Él no puede alegar ignorancia. Bueno, que me pusieron a decir eso, me esa información. No, presidente, usted sabe que dirigentes de su partido están condenados por narcotráfico. Varios. Y usted sabe que hay otros que están siendo investigados de su partido por narco. O sea, ¿cómo es posible que en un país donde también usted mismo ha dicho que nunca antes se había atrapado tantas drogas? Y eso es lógico, porque si tantos narcos se metieron a un partido que les permitió el acceso y alcanzaron posiciones selectivas en ese mismo partido, y entienden que fueron a su gobierno, los narcos, ¿verdad? A su gobierno para ellos, su narcogobierno para ellos. Es lo que trajeran más drogas. Bueno, si yo la pasaba antes, que yo lo que financiaba a los otros partidos, al PLD, al PRD de Hipólito, y por ahí María se va. Si yo lo que daba cuarto a esa gente para que me dejaran hacer lo mío, y a este yo no solamente le doy, sino que me inscribo y soy parte de la alta dirigencia, pues a este mi gobierno aquí que yo voy a pasar droga. Eso está bien, uno lo piensa así. Ahora bien, si usted ve, bueno, hemos dado los golpes más contundentes, más grandes, en contra de eso, porque estamos luchando. Señor presidente, usted está nombrado un zar de las drogas al presidente de la DNCD. O sea, ¿cómo es posible que en un país donde el partido de gobierno tenga por primera vez dirigentes de su partido presos y condenados, legisladores por primera vez de su mismo partido de gobierno presos y condenados, otros altos dirigentes vinculados, investigados, detenidos, otros también que todavía no están presos pero ya están condenados, que su gobierno es que ha roto los récords de la cantidad de droga detenida y atrapada, ¿no? Que se ha visto está en conflicto internacional con otros presidentes con relación a ese tema? Usted dice que aquí no opera el cártel. O es extremadamente ingenuo en su declaración, o simplemente nos quieren volver a manipular. Y yo no quiero creer, y por eso que hago este análisis a raíz de lo que dijo Roberto Santana, que sea total ignorancia. Porque si ignora eso, que eso se ignora lo que pasó ayer en el país, en buenas manos estamos. Pero sabiendo yo que no es eso, tengo que sospechar, y quiero resistirme a creer, que la intención es minimizar el tema del narco y el impacto del crimen organizado en la República Dominicana, simplemente porque no le conviene al gobierno o al partido de gobierno. Están de alguna manera indirectamente con este intento de minimizar el problema, protegiendo a los narcos, porque al fin y al cabo son del partido de gobierno. Yo me resisto a creer eso. Pero eso es lo que usted me da a entender, presidente, con sus declaraciones.
Y eso es tan indignante que el propio Roberto Santana, que está en su gobierno, miren cómo explota y lo desmiente totalmente. Y yo he escuchado a gente hablando por ahí que no hablan de eso. Aquí funciona el crimen organizado, aquí está. Y es evidente por lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo que eso no es evidente para el presidente? ¿Cómo que el presidente dice en la semanal que aquí no opera ningún cártel? Yo me resisto a creer que la intención del gobierno del presidente Luis Abinader sea, de alguna manera, proteger, ¿no?, a ese crimen organizado que está operando y manchando su gobierno desde su propio partido, que tiene mucha gente incriminada. Yo me resisto a creer eso. Y la narrativa, si fue estratégicamente intentar minimizar el problema del narcotráfico en la República Dominicana, porque se está combatiendo de manera eficiente en el país, fue muy mal colocado. Fue muy mal colocado que el presidente diga que aquí no opera el crimen organizado, cuando eso es algo que evidentemente no se corresponde con la verdad. Yo espero que no hayan retaliaciones en contra de Roberto Santana por decir esto, porque no, y tampoco yo espero, ¿verdad? Espero que no hayan, porque en verdad me sorprendería si lo hubiesen, porque él declaró y denunció cosas más graves de ahí, como el tema que dije de la cárcel, y no se hizo nada, no se investigó, no se profundizó, no se sometió a una persona, y eso sigue ahí funcionando y operando, esa corrupción sin problema. El dinero de la Parra se votó, se perdió, el Ministerio Público, porque ayer Ibelice le dio el deseo de eso, de no operarlo, se perdieron miles de millones. Y eso no pasa nada aquí. Entonces, evidentemente, el crimen organizado sí opera en la República Dominicana. Y aquí no pasa nada. Tenemos un presidente que dice que hace caso omiso a eso porque no le conviene o porque no quiere. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.